Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Esta mañana es oportuna, en una mañana de lunes, la posibilidad de recibir a un amigo que cada mes de enero pasa por acá, pasa por la radio, charla con nosotros. Hacemos como una puesta a punto de lo que pasó, del año que se fue, del año que viene, y a su vez también siempre acudimos a su experiencia para definir un poquito en su entender lo que tiene que ver con la realidad de básicamente el país y principalmente nuestro Mercosur. Y por lo general, por allí siempre tenemos algunos matices que son muy personales del doctor Sergio Abreu, el presidente de ALADI. ¿Cómo está, Abreu? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, un gusto. Una vez más. Un gusto, como siempre, acá. en nuestras terapias, nuestras terapias veraniegas. De verano, que siempre son importantes, y además un gusto estar acá siempre porque no solo el programa, sino con periodistas que tienen inquietudes y comentarios que siempre vale la pena compartir. Siempre un gusto encontrarnos por acá. Fue reelecto en el correo del año 2023 en el cargo. Sí, fue reelecto, no es muy común. Había algún otro candidato, pero la reelección fue cruzada, 8 países. Y es una confianza que se reitera en un tema muy complicado. En un tema de la integración, que quiere decir comercio, y cómo los países avanzan en esto. Son 13, para que la audiencia sepa, 13 países que integran la ALADI. La ALADI, ¿Y que son los que votan, los 13? Los 13 países votan los 13 ministros de Relaciones Exteriores en el Consejo de Ministros. Bueno, es una historia. Yo tuve 8 ya muy definidos, después obviamente algunos tuvieron algún tipo de visión distinta en materia ideológica, por decirlo. ¿Juega la política en el momento de decidir el voto? ¿El perfil de los políticos de los gobiernos? No debería, pero juega a veces y ahí es un tema muy interesante en el tema de la integración, que no tiene que ver con la parte política, porque la ALADI no tiene ni cláusula democrática, es simplemente un organismo comercial. La parte ideológica o la parte de afinidades a veces juega en ese sentido con una antigüedad absolutamente superada. En realidad el tema es comercio, como yo le digo, comercio, inversión, empleo y paz social. Si estas cosas no aumentan, pero ahí está el otro tema siempre. En esta región, cuando digo 13 países, están México, Panamá, Cuba, Venezuela y todo el resto de Sudamérica. Es decir, los otros 11 países y 10 países. Y ahí es donde el tema de la integración siempre ha sido comercial, pero hay aspectos que no dejan de pesar. Y alguna vez se ha mezclado esto en la ALADI. A ver cómo le puedo explicar al oyente. La Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, que es la OMC, que administra el comercio de todo el mundo, no tiene cláusula democrática, porque si no, empezarán cada uno, China no puede estar, fulano no puede estar, entonces ahí es solamente comercial. Lo mismo es ALADI. Pero en Sudamérica, en la América, tenemos una especie de vicio de mezclar siempre la ideología, las simpatías entre gobiernos y no gobiernos, y en realidad lo más importante es cómo nosotros hacemos que el empleo crezca con el comercio que aumentamos, con las relaciones que tenemos al margen y por encima de los gobiernos. Y ese es un gran tema. Todo el tema a veces, este gobierno es amigo, este no es amigo, este está la ideología, y fulano, a mí no me hablen de esos temas. Pero cuando hablamos de comercio, hablamos del comercio entre los 13 países. Es claro, la integración es cómo se aumenta el comercio entre los 13 países. Entre sí. Entre sí.
Y bueno, y ahí acá hay un aspecto, a ver, que también juega muy fuerte, que es la geografía por un lado, que es la cercanía que tienen cada uno en comercio. México, por ejemplo, tiene 90% de su comercio con Estados Unidos, más allá de los discursos y todo lo demás. Para abajo, el comercio en geografía, en el sur, es muy importante Argentina y Brasil. Son dos grandes economías. Y en ese tema de la asimetría quiere decir que hay más grandes y más chicos. Alguien decía que el ser uruguayo no era una condición, es una profesión. ¿Por qué? Porque vivimos de las grandes economías al lado, que de tanto que nos quieren, como decía aquel, cada vez que nos abrazan nos ponen al borde del paro respiratorio. Pero eso es la ley de la vida. Es decir, la ley de la vida quiere decir la asimetría en las grandes amores que casi matan. Que casi matan. Y esas son la economía y el mundo global. Porque cuando estamos viendo qué pasa con China, con Estados Unidos, estamos viendo cómo se distribuye el equilibrio de poder en el mundo. ¿Y quiénes son? Y las economías más poderosas, más desarrolladas. Bueno, eso lo traemos acá. Entonces después el discurso de la integración, que es muy importante, no se correlaciona con los resultados. Yo se los digo con total amistad y bueno. Nosotros en los 13 países de la LADI negocian entre ellos o comercian solo el 12%. El 12%. Frente a más del 60% de la Unión Europea, entre ellos, o Asia mismo. Es decir, hay un déficit de comercio que tenía que ser más. Pero, obviamente, es un continente complicado, difícil, es el más desigual del planeta. América, digamos, si la región es la más desigual del planeta, entonces hay un enorme impacto social, una brecha social, y a eso hay que trabajar, pero eso no es con discurso político ideológico. Ahora, también de alguna forma la LADI sirve en base a aportes de los países con un fondo común de ayuda a sus países integrantes. No, ellos ejemplo, tienen, lo que tienen muy importante es el mecanismo. Son 13 países, dicen muy bien. El Mercosur, por ejemplo, está dentro de la LADI. ¿Por qué? Porque el mecanismo, más tengo, pero y lo mismo la hidrovía, Paraná-Paraguay, lo mismo el grupo andino, los países andinos, porque son excepciones que solamente se permiten a través de la LADI en la Organización Mundial de Comercio. Muy bien. Ahora, en esto los mecanismos son muy ágiles y a veces no se comprenden, pero hablo de gobiernos y de países. Todos los países pueden realizar los tratados que quieran entre ellos, con los temas que quieran entre ellos. Los registran en la LADI y después de negociarlo, y no se extienden los beneficios que se dan entre, por ejemplo, Paraguay, pongamos Colombia y Perú negocian temas fronterizos, lo registran ahí, no se extiende a los demás y se negocia con todos los demás los que quieren negociar para extender esos beneficios que se dan. Son todos trajes de medida, respondiendo a cada realidad. Y eso es de una enorme utilidad. A veces no, porque lo que está registrado ya como acuerdo, por ejemplo, el Mercosur, no necesita aprobación parlamentaria de los protocolos que van adicionando. ¿Por qué? Porque ya está definido ahí, entonces se inscribe como sucedió ahora con la zona franca del Uruguay, con Brasil, que no sé por qué no se ha publicitado tanto. Hoy el Uruguay puede exportar desde sus zonas francas al Brasil todo lo que quiere sin aranceles, sin impuestos. ¿Y qué hizo? Es un acuerdo, lo registró en la LADI, y ahí también lo pueden negociar con los demás países en forma... Es decir, tienen todos los mecanismos para hacerlo. Ahora, hay una ingeniería bárbara en todo eso. Pero ¿no? es una ingeniería muy bien armada, bien pensada, porque, por ejemplo, Chile firmó un acuerdo hace poco con Singapur y Nueva Zelanda con temas digitales. ¿Y qué hizo? Muy bien. Vino acá, negoció con Ecuador, incluyó algunas normas y están en la LADI. Quiere decir que el que quiera participar
en esos acuerdos se pone a conversar y firma de acuerdo a los intereses, no tiene que sumarse a lo que fumaron, a lo que firmó el otro. Y de ahí se comienza a ir adelantando en los temas. Pero en algún momento se puede pensar de que haya un acuerdo macro donde los 13 países salen a negociar con potencias. No, porque en realidad la ALADI es zona de libre autorizada. Es zona de libre comercio solo. Los que tienen que negociar en bloque, y eso está muy discutido, son las uniones aduaneras o los mercados comunes. Que está la discusión con el Mercosur si eso o no. Pero, por ejemplo, México tiene el acuerdo que quiera, ya venía con México, con Estados Unidos. Por acá todo mucha ideología, pero México, Centroamérica, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, bueno, todos tienen zona de libre comercio con los Estados Unidos. Y viene el gobierno de fulana, mengano, perengano, ninguno dice no, yo con Estados Unidos no voy a derogar el... ¿Quiénes son los únicos que estamos todavía, o que están, me voy a poner el secretario de la ALADI, que están caminando con un zapato puesto y otro pie descalzo? Es el Mercosur, que no ha celebrado un solo acuerdo comercial de importancia con los bloques del mundo, ni con Estados Unidos, ni con Europa, y seguimos acá dando la vuelta en el continente más desigual del planeta. Entonces ahí es donde los países, Chile por ejemplo, es de una envidiable poligamia comercial, porque tiene, impresionante. Pero cambian los gobiernos. Se cortó solo. Se cortó solo. Nadie. Y vienen los gobiernos de más de izquierda, más de derecha, de menos. Y no hay nadie que cambie una coma. ¿Alguna idea tiene la prisión? Sigue. Sí, ¿por qué? Porque es la continuidad. ¿Y qué es la continuidad? Es que el inversor, y acá lo podemos ver sobre todo en Maldonado, el inversor lo que quiere es seguridad jurídica. Dice, ¿cuáles son las reglas de juego? Estas, muy bien. Y yo puedo invertir en este país, sí. ¿Y qué acceso al mercado puedo tener de afuera? ¿Cómo puedo exportar desde Chile o del Uruguay? Mire, tiene pues para esto. Ah, bueno, entonces con esa regla de juego yo me instalo. Y después que preguntan, ¿cuánto pago de impuestos? Dice, bueno, paga esto o tiene tan franquicia. Muy bien. Y la otra pregunta, ¿y cuál es la paz laboral que tengo? ¿Qué relaciones laborales? ¿Cómo está el tema con los sindicatos? En todos los países, digo. Entonces dice, eso que se llama estabilidad o seguridad jurídica, no es el explotador que viene, no, es el capital que dice, yo quiero seguridad en el sentido de que no me cambien las reglas de juego. Es como uno viene acá y dice, bueno, viene a jugar al fútbol y le dice, si los países grandes juegan sin la ley del offside. No, porque ustedes, entonces, o si no le dicen, mire, mañana juegan con la ley de lo que fuera en vez de 11, 12. Es decir, el cambio de esas normas es el que determina la inversión. Y para hacerlo bien sencillito es, si no hay inversión, no hay comercio. Si no hay comercio, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay paz social. Doctor, vamos a ir a una pausa. Sí, después quiero saber su opinión del Mercosur actual y básicamente lo que pueda o no estar pasando con Argentina. Ya volvemos. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información. La escribanía Melina Ramos, desde Maldonado y Punta del Este para todo el país, se especializa en brindar asesoramiento legal sólido y personalizado para proteger tu inversión. En un mercado en constante crecimiento, es esencial contar con el respaldo de profesionales confiables y con la experiencia necesaria para garantizar el éxito de tus transacciones. Escribanía Melina Ramos. Tu seguridad es nuestro compromiso. Contacto: escribanaramos.com. Celular 095 542 573. La Capilla Flores y Plantas, siempre acompañando tus momentos más especiales. Llevamos 35 años brindando nuestro servicio a los mejores hoteles y restaurantes de Punta del Este.
Visítanos en 18 de julio y Doctor Ide o llamando al 4222 3093 o al WhatsApp 095 120 414. El agua es esencial. Por eso, esta agua mineral se llama así, esencial. Y para hacerle propaganda, invitamos a una persona orgullosa de llamarse como se llama. Buenas, soy Beckham, Laborde, y vengo a levantar una copa para brindar por un agua mineral única y natural, que nace al pie del Cerro Pan de Azúcar. Agua mineral esencial, no solo de nombre, esencial en tu vida. Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio, la mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Frecuencia abierta. A ver, explíqueme un poquito, usted que sabe, ¿cómo se imagina el Mercosur con Lula en Brasil, Milei en Argentina? Y bueno, y más allá de lo que pueda pasar con quién es o va a ser el presidente de Uruguay en este año de elecciones, con quien recién asumió en Paraguay, que en definitiva, vamos a ser sinceros, Paraguay, Paraguay se ven en la necesidad de bailar al ritmo de la música que interpreten Brasil y Argentina. Bueno, este es un tema muy interesante, por eso ahí está la geografía y la asimetría. Y la ideología. Se ha mezclado todo. En realidad, para decirlo bien simple, hay dos países que les cuesta dialogar, que son Brasil y México. ¿Por qué? Porque Brasil es el sur y México está hacia el norte. Hay dos países que aunque no quieran tienen que dialogar y están condenados a dialogar, que son Argentina y Brasil. Tienen geografía, tienen comercio, tienen historia en común y ninguno puede decir ahora en este mundo globalizado, donde dos tercios del comercio mundial, 2/3 es intrafirma, es privado. Cadenas. Entonces, sí, bueno, ¿qué es lo que tiene Argentina y Brasil? Y tienen que decidir el tema de infraestructura, transporte multimodal, productividad. Bueno, si esos dos mercados no trabajan en conjunto, la geografía que los condena a estar unidos los va a dividir mal. Entonces, ahí, y ese es el Mercosur. El Mercosur estaba pensado con un proyecto muy parecido a la Unión Europea en aquel momento, porque era una especie de mercado común con un Brasil y Argentina, el día del arquero, para decirlo en términos jurídicos, van a decir, sí, las decisiones que se toman en el Mercosur son como la Unión Europea, son en Bruselas o en otro lado porque son supranacionales. No. Entonces, terminó el acuerdo, se hizo, y ahora Brasil y Argentina, y usted va a ver, discrepan y tienen pero tampoco patean el clavo entre ellos. Sí lo pueden pasar los países chicos. Entonces el Mercosur también fue, y ahí está, fue víctima de la ideología. Y la LADI también, porque empezaron con los gobiernos, el amigo del golpe de Estado de fulano, de Mengano, se inventaron los golpes de Estado parlamentarios con los juicios políticos, todo muy bien. Pero empezaron a hacer solidaridades políticas en un tema comercial. ¿Y quién se perjudicó? Y se perjudica el comercio y la relación del Mercosur, que está muy débil. ¿Por qué? Porque están pensando, el gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Lula, el gobierno de Milei, el gobierno de Fernández. Sí, todo, muchachos. ¿Y mañana? ¿Qué hacemos? Como yo les digo en forma muy pacífica y bien. Toda la integración, todo, pero ¿y un camión? ¿Puede demorar 2-3 días para pasar la frontera? Uno va a Buenos Aires ahora a la migración, le hacen 2 horas de cola. ¿Eso qué es? ¿A ustedes les parece que eso es la integración? ¿Qué señal le dan al pueblo, a la gente que tiene, o al que trabaja, el que viene con un camión, que pasa?
Y ese es el tema más sencillo y más complicado, la facilitación del comercio. Que en una aduana puedan pasar con temas digitales, que estamos trabajando en la LADE, con los certificados digitales de origen, todo para que sea una cosa bien, que en otros países ya están, y no esto de que en cada aduana hay 2 aduanas, que pasa uno, que pasa el otro, que medida. Y eso es la prueba del 9. La prueba del 9, señores. Eso en términos de comercio. En la hidrovía tiene una importancia, pero inconmensurable. A veces no nos damos cuenta. Son 3.300 kilómetros que vienen de Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira. Muy bien. El costo, vamos a decir, el costo del transporte fluvial es infinitamente inferior a cualquier otro transporte, sobre todo el carretero. Y entonces, si uno quiere ser competitivo, tiene que hacer el transporte multimodal. Muy bien, la hidrovía yo firmé hace más de 20 años. Todavía están discutiendo que la Argentina, que el Gualeguaychú, que esto, que lo otro. Pero dígame una cosa. Hoy el RIN están discutiendo cómo ajustan el tema ambiental, que es la misma distancia en Europa. Entonces digo, pero es la integración, ¿por qué no le damos que vive en un puerto, que vive en Diamante, Corrientes, vaya, todo eso, Goya, toda esa gente necesita conexión de comercio, bienes, servicios. Bueno, todo eso lo tienen que hacer y no avanza. ¿Por qué? Porque Argentina y Brasil tienen su visión, Argentina tiene su nacionalismo muy cerrado, tenemos. Entonces no me hablen de integración, como digo yo. Si no hablen quiere decir el Mercosur, pero yo el Mercosur es trabajo, no hay trabajo. Entonces, señores, este es un discurso político. Bien, pero en base a ese diagnóstico y a esta realidad, ¿qué podemos esperar de las relaciones reales de Brasil con Argentina? Porque además son dos gobiernos que están en el inicio. Recién Lula cumplió 1 año y Milei está asumiendo. O sea que los próximos 3 o 4 años parece un trecho largo. Sí, pero se van a tener que entender. Porque tienen tema automotriz, por ejemplo, que no es poca cosa. Principal cada cliente de Argentina es Brasil. En el sector y en otros, y también está el sector brasileño, que no es poca cosa, el sector privado, el importador que quiere. Ahí yo creo que va a haber más simetría o igualdad en intereses grandes. Entonces, sí, mira, paramos un momentito, mira que nosotros vamos a tener dificultades El otro tema es el ideológico o el político. Entonces, Milei... Ahí es donde están las diferencias. Y ahí es donde deben estar. Porque... Bueno, pero y en el hecho de todo lo que tiene que ver con los acuerdos del Mercosur, tan postergados, da la impresión que Milei está dispuesto a hacer negocios con todos. Y a claro, pero con todos. Sí, pero no va a ser. Yo no creo que lo hagan de forma unilateral así nomás. Está bien, lo van a negociar con Brasil, pero van a tener que negociar, porque si no, están aislados del mundo. A mí me parece que Lula tiene un espíritu aperturista en ese sentido. Lula es muy de diplomacia lusitana, donde los que hablan, conversan. Tiene obviamente una historia nacionalista muy importante en todo lo que es el Brasil. También tiene esa visión de que de alguna forma, mirado objetivamente, ni siquiera es un comentario, de que puede mediar entre los conflictos mundiales, si va por allá hay que hablar con fulano, vengano. No, acá el tema no es cómo me va afuera, es cómo me va en la región. Y la región es Brasil, Argentina y nosotros también, pero sobre todo en temas del transporte, los puertos, los puertos empiezan a ser puertos inteligentes hoy. Puertos verdes, se están construyendo puertos, los chinos, todo el mundo en puertos donde después uno va a decir, ¿usted de dónde está exportando? ¿El puerto de Santos? ¿El puerto? Sí. ¿Y es Puerto Verde? No, no, mira. Entonces, todo esto, más allá empieza a ser una batería de nuevas medidas no arancelarias de protección por el atraso del entendimiento tecnológico, político y comercial, en particular de los dos grandes países. El Mato Grosso, si no sale por la hidrovía, no es competitivo. ¿Por qué? Porque tiene
Bueno, la Argentina tiene que hacer, bueno, la hidrovía, ¿y quién manejaba la hidrovía? En Argentina, no vivo el nombre, pero yo sé, los permisos los daba el sindicato de un sindicalista muy importante que bueno, y no es el sindicato, y ahí está el tema. Los gobiernos tienen que tener políticas públicas. Las políticas públicas es de mediano plazo. La hidrovía es la tercera flota flota mundial, ¿no? La tercera de las barcazas mundial. Y le tengo que pedir permiso al sindicato argentino para poder trabajar. Bueno, y ahora, mal o bien, uno dice, no le pido permiso al sindicato, le doy permiso al gobierno argentino. Y ¿a quién le va a pedir permiso en Brasil? Al gobierno brasileño. Pero todo se tiene que entender. No se entienden, señores. Después no digan que la gente está harta de la política, porque no tiene trabajo. Porque todos los días empieza fulano de derecha, de izquierda. Ah, sí. Y yo cuando voy a trabajar, ¿con qué pie? ¿Quién importa si entro con el pie izquierdo o con la derecha? Yo lo que necesito es trabajar. Y estos señores, en general, y todos, dicen, no, primero estoy yo, esto no. Y el otro tema, y lo dejo como una... Acá el enemigo de la libertad, como lo estamos viendo nosotros, de la democracia, más allá de todas las interpretaciones, no son los populismos más allá. Hoy es el crimen organizado y el narcotráfico. Y si no se ponen de acuerdo, muchachos, el mundo de la irrelevancia nos debe dejar hacer a nosotros lo que estamos insinuando en Ecuador, que no produce, pero sigue siendo, es el puerto donde se hace el transbordo de toda la cocaína a Europa. ¿Eso no lo ven? Lo ven. Entonces, señores, pónganse de acuerdo. Ahora, eso lo dijo Marx, lo dijo Adam Smith, es el capitalismo. No, señores, ¿ustedes quieren gobernar con corrupto, con crimen organizado o quieren hacer algo? Bueno, señores, ¿saben las cosas? Búsquense y no empiecen a decir fulanito tal cosa, la izquierda, la derecha, porque mientras están discutiendo eso, a un barrio le mata a la familia porque los que disputan el comercio del minorista de la droga están en manos de decisiones afuera. Bien, siempre nos resulta poco el tiempo cuando nos sentamos a conversar, ¿no? Sí, porque claro. Además hablamos por lo general, hablamos por teléfono de vez en cuando. Pero voy a volver. Estas charlas son en verano. Antes de despedirnos, esa realidad de la cual está hablando, en el Uruguay de hoy, ¿está de alguna forma cambiando nuestro estilo de convivencia? Muy buena esta pregunta. Aquí estamos... ¿Se están rompiendo códigos que siempre se respetaron? Se insinúa, pero cuando uno ve lo que sucede, nosotros somos... El Uruguay, vamos a decir así, es una excepción absolutamente... los demás países internamente, en general, políticamente, han dejado de quererse. No se quieren los ciudadanos, los gobernantes, en vez de decir yo discrepo, este es el enemigo. Claro, no enemigo, es el rival. Es el rival. No, y acá y hay una diferencia. Y Wilson, hay un discurso de Wilson muy bueno, hace muchos años, que hablaba de la diferencia entre el adversario y el enemigo. Claro. Y acá nosotros también en Uruguay tenemos que seguir. Hay que ser muy fuerte en las discrepancias. En las palabras hay que ser firme, pero no utilizar más adjetivos que sustantivos. Yo era muy joven y el profesor Pibel Devoto, que siempre respeté mucho, me decía, mire mi hijo, usted va a hacer política, utilice más sustantivos que adjetivos. Porque el adjetivo que usted coloca ya le elimina la posibilidad de fundamentar el concepto. Bueno, pero hoy hay personajes de la política nacional que utilizan justamente lo que Pibel sugirió no utilizar, e inclusive dentro del propio Partido Nacional. Y yo digo, acá el tema de la estabilidad de la Constitución y la ley es un tema donde el respeto es lo primero. Ahora, el que no tiene respeto y no sabe respetar... Claro, pero el límite no está escrito. No. El límite existe por la calidad de convivencia.
y por la interferencia muy fuerte de las redes sociales. Bueno, Que más allá de toda la utilidad que pueda tener, hoy es un mundo donde 4 o 5 palabras, pum, pa, pum. Entonces ahí, pero también eso debilita la... yo veo enfrentamientos fuertes en todos lados, porque, pero yo lo digo y parece una... No le voy a decir la palabra porque para uno jurídica es una tontería, pero hay que empezar a saber querernos un poco más. Los temas que yo diría de volver a querernos, porque volver nos a querer. quisimos, pero cómo pero hemos dejado de querernos. nos quisimos. Y bueno, ya subimos. El Uruguay ha tenido una enorme experiencia, que es muy importante. Hemos tenido la guerrilla, la dictadura, las armas, la vuelta. Los gobiernos de 15 años de un lado dejaron el gobierno. Somos, con la excepción de otro país como Chile, que puede ser, somos el único país con gobierno de mayoría parlamentaria que pierde una elección y entregan el gobierno. A ver, los socios, vamos a ir un poco más por arriba ya. ¿Cuáles son los que dicen va a ser elecciones? Los quiero ver. Pero acá se hizo, y eso es un ejemplo que tenemos que seguir haciendo. Lo que no podemos hacer, y como principio incluso jurídico, es dejar que los otros países intervengan en nuestros asuntos internos. Si intervenimos en los problemas argentinos, por ejemplo, movilizaciones sindicales, no nos quejemos. si ellos después hacen Después lo hacen porque ahí está la simetría. Yo le puedo patear el clavo a la Argentina y me agarro el tétano. La foto de los expresidentes habla por sí sola. Hay un mensaje básicamente más para afuera que para adentro. Pero, parece, Jorge, ¿no? sí, pero también para los propios presidentes. Yo he viajado mucho con ellos, porque yo tengo que ir a todas las transmisiones de mando. He estado mucho con ese Mujica, con Sanguinetti. Hemos estado, y la imagen es muy buena. No es tampoco algo que inventen, sí, es una cosa, y la discrepancia puede estar, pero hacen la diferencia. Llegar a 2 o 3 presidentes, bueno, también hay que bajar a los otros niveles para que... Claro. Que sea un ejemplo para los demás. Que sea un ejemplo para los demás. Pero además esto no le quita... para adentro también, para ¿no? adentro. Uno tiene el concepto, tiene que decir, mira, a mí no me gusta esta política por tal cosa. Y no me gusta esto porque no tiene el medio ambiente y el Papa. Perfecto, se discute. Pero antes de empezar acá, dice fulanito, tal cosa. Pero la cada descalificación antes de irlo a tratar a nivel parlamentario. No es así. Y además uno Es el jugar para la tribuna también, ¿no? El Parlamento antes era un lugar, ahora ha perdido. Pero uno dice el Parlamento uruguayo, que yo fui 15 años, hasta ahora soy senador, estoy en plena, pedí licencia de poder. Uno se dirige al presidente. Señor presidente, señora presidenta, no aluda, usted no puede aludir, no se puede aludir a otro senador, a otro, usted es el Parlamento español. U otro parlamento, de lo primero que hacen es decir, fulanito, pum. O, bueno, no digo todos otros países. Y esto es una escuela que el Uruguay tiene y que tiene que mantener. Nadie le va a decir, esto no coarta la libertad, fortifica la libertad de expresión y la responsabilidad de la gente. Acá está estudiando, muy pocos estudian. ¿Por qué? Porque el mundo es muy moderno y ahora hay que hablar 4 o 5 cosas en las redes sociales, pero uno pregunta cosas que antes eran simplemente de los derechos humanos. Yo digo, señores, los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos, son todos humanos. Ahora, ojo, cuando el derecho de uno es mejor porque es el de mi amigo. De un lado y del otro. Me quedo con esa reflexión, doctor. Gracias por la visita. Jorge, un gusto, como siempre, y siempre un feliz año a toda la gente de Maldana que está veraneando y bueno, que todo sea siempre. La cometa remonta con viento en contra. Sí, que ser optimista. Muy amable, gracias. Gracias. Estuvimos aquí en los estudios de Aspen Punta dialogando con el doctor Sergio Abreu. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información. Cambia hoy mismo tu suerte.
Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25. Frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. Con la responsabilidad y seriedad característica, Casa de Remates Fernando García lo espera en su sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Yo contribuyo. Yo contribuyo. Yo contribuyo. Y yo también contribuyo. Contribuyendo entre todos, estamos construyendo un Maldonado de cara al futuro. En enero, paga tu contribución obteniendo hasta un 14% de descuento, 6% por hacerlo dentro del mes, más 1% anual acumulado por buen pagador. Podés hacerlo por e-banking.